Profe, lo molesto. El martes hay mesas de obligaciones. Y el día Bueno, anterior hay mesas de penal. supuse que el secretario académico lo había tenido en cuenta eso. Bueno, me voy a volver a comunicar con él y si hay... bueno, y ustedes rinden esos finales, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces me sorprenden. Seguramente entonces no, seguramente no, calculo que no será entonces esa fecha. Bueno, estén atentos porque seguramente hayan novedades. Pero qué raro, él mismo tiene que tomar un parcial el martes, de hecho estábamos coordinando horarios, me dijo que él tomaría a las 4 de la tarde y yo a las 6, o sea que ninguno de los dos, al caso. Bueno, a ver. Profe, yo también tengo mesa. Creo que somos varios que estamos por rendir el día primero. El día martes rendimos varios, obligaciones 1. Bueno, estén atentos, estos temas nos desconfiguran un poquito, estén atentos a las comunicaciones de la facu y del aula, porque bueno, mañana me voy a poner en campaña para definir un poco los horarios, en realidad cuando termine esta clase, pero para definir los días y horarios de los exámenes, ¿no? ¿Ok? Gracias, profe. Bien, Gracias, profe. entonces continuemos con lo que estábamos hablando. Hay un principio jurídico material contenido en la Constitución Nacional, que es el denominado principio de capacidad contributiva. Principio de capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el impuesto debe respetar la existencia de una aptitud de pago en el contribuyente. O sea que se debe establecer un impuesto allí donde hay capacidad de pago. Y no, esto parece muy obvio, pero no suele serlo siempre y en todos los casos. Pero solamente debe estar obligado a pagar el impuesto aquel que tiene cierta aptitud de pago en función de ejercer una actividad o realizar un acto o lo que sea que revele capacidad contributiva. Este es un principio que no es un principio, un principio constitucional general que lo aplicamos también en nuestra materia. Este es un típico principio surgido de las entrañas de la finanza pública, del derecho financiero y del derecho tributario, que no tiene otra aplicación que no sea acá. Por eso es un principio tributario constitucionalizado. O sea, ha sido incorporado por el constituyente en la propia Constitución. Pero lo primero que tenemos que decir, porque ustedes ya estudiaron constitucional, así que estarán de acuerdo conmigo, es en que este principio no surge expresamente de la Constitución Nacional. No hay como sí lo tienen varias constituciones de otros países y muchas constituciones provinciales también, que han sufrido reformas, que son más modernas, entonces estos principios se fueron incorporando. La nuestra, la provincia de Mendoza, como ustedes sabrán y habrán escuchado también a partir de esta voluntad de reforma, es una constitución que ya tiene muchos años y por lo tanto algunos de estos principios no estaban expresamente establecidos, ¿no? Pero bueno, en la Constitución Nacional este principio de capacidad contributiva no está contenido de modo expreso, pero sí surge implícito de sus disposiciones. Esto es lo que ha entendido la Corte, los tribunales, y no hay dudas al respecto. Este principio cumple una triple función. En primer lugar, una función de legitimador ético, si ustedes quieren, de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Un impuesto va a ser legítimo y a los ojos de la sociedad va a ser justo en la medida en que recaiga sobre alguna manifestación de riqueza. Digamos, si hay, ya sean consumo, patrimonio o lo que sea, allí donde hay riqueza, bueno, se puede establecer un impuesto y esto es lo que genera, esta capacidad contributiva, es lo que legitima el impuesto. Lo que legitima el impuesto en la propia sociedad. Imagínense si establecieran un impuesto indiscriminado sobre todos los estudiantes de Derecho, uno podría estar en desacuerdo con ese impuesto. ¿Pero por qué? Porque somos nosotros y no nos gusta que nos cobren. No, simplemente porque ser estudiante de Derecho no revela medios económicos como para pagar impuestos. No es idóneo eso, ¿no?
Entonces, con este ejemplo burdo, les quiero decir que un impuesto será legítimo socialmente en la medida que afecte o ataque o tenga en cuenta manifestaciones de riqueza. Entonces, primera función es esta, la de legitimar el tributo, perdón. La segunda función del principio de capacidad contributiva es la de ser una adecuada base de medida. Los impuestos siempre son en función de algo, son un porcentaje de algo. Entonces, supongamos un impuesto sobre el patrimonio de las personas. Bueno, este principio nos va a permitir medir ese patrimonio y en función de eso medir el impuesto que le corresponda a los contribuyentes en uno y otro caso. Entonces, esa capacidad contributiva, esa riqueza, es lo que permite medir el impuesto que hay que pagar. Bueno, y por otro es un límite, un claro límite al Estado, es un límite a la potestad tributaria. O sea, el legislador no va a poder ir contra esas situaciones de hechos, no va a poder elegir como hechos imponibles circunstancias que no revelen capacidad contributiva. O sea, un legislador no se va a poder juntar con otros y va a decir, bueno, gravemos a todos los estudiantes de Derecho. ¿Por qué? Porque ahí hay un límite. ¿Por qué? Porque los estudiantes de Derecho, algunos la tendrán, la capacidad contributiva, otros no la tendrán, pero no es un índice que revele la capacidad contributiva. Los índices que revelan capacidad contributiva, o sea, las circunstancias que a uno le permiten decir, ah, sí, allí sí hay aptitud de pago, son varios, pero se reconducen a tres principales que ustedes después cuando ven los impuestos pueden reconducir esos impuestos a tres manifestaciones principales. El primero es las rentas o las ganancias. Todos los sujetos que obtengan ganancias, todas las empresas que obtengan utilidades, van a tener la actitud de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque van a generar una riqueza y una parte de esa riqueza tienen el deber de destinarla a solventar todos los gastos que demanda la vida social. Rentas o utilidades, primer índice de manifestación de capacidad contributiva. El otro es el patrimonio. En la medida en que se tenga un gran patrimonio, propiedades, vehículos, inversiones, participaciones en sociedades, digamos, los activos que a ustedes se les ocurran, eso revela actitud de pago. Si tenemos un sujeto rico, millonario, bueno, estará en condiciones también de pagar un impuesto. Entonces, el patrimonio, la riqueza, los activos, son un índice de manifestación de capacidad contributiva. Y el otro índice, ¿cuál se les ocurre que puede ser? Tenemos las ganancias, que pueden revelar actitud de pago, el patrimonio puede revelar actitud de pago, ¿y se les ocurre algún otro? ¿El consumo? El consumo, claro, o los consumos, para decirlo en plural. En la medida en que tenemos actitud de consumir, estamos revelando de alguna forma la capacidad también de pagar un tributo. Aquel que no puede consumir no pagará. Pero esta manifestación de capacidad contributiva, que ustedes ven, es ya no tan directa como puede ser las ganancias o los patrimonios. Es un poco más, o puede ser más discutible. ¿Por qué? Porque los consumos los tienen todas las personas de determinado país con independencia de su aptitud de pago. O sea, todos vamos a consumir, lo que ocurre es que no todos vamos a destinar el mismo porcentaje de nuestros ingresos a consumir. ¿Qué quiero decir? Que una persona pobre, hoy supongamos que la canasta básica de alimentos sea de, no sé, 15.000, 20.000 pesos, esa persona va a destinar la totalidad de su canasta de alimentos a consumir. ¿A consumir qué? Productos de primera necesidad, probablemente, y de segundas marcas. Entonces, no vamos a estar hablando de una persona de gran fortuna. Va a estar hablando de alguien que está consumiendo. Entonces, ese índice revela inmediatamente su capacidad contributiva. Le van a estar cobrando lo mismo, el impuesto por el sachet de leche a esa persona de pocos ingresos que al señor millonario que toma su café con leche, porque el impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado, va a ser el mismo. Va a pagar tanto
la madre de 5 hijos el impuesto al valor agregado sobre el sachet de leche que el señor de una fortuna bien ganada a lo largo de su vida. Entonces es un índice que lo revela de modo no tan directo, no tan directo. Y por eso se dice también que el impuesto al valor agregado y los impuestos sobre estos tipos de consumos son regresivos. Son regresivos porque no tienen en cuenta la actitud general, sino un aspecto sesgado único que tiene que ver con el consumo de determinado producto. Mejor vistos son los impuestos sobre los consumos suntuarios, esos impuestos que recaen sobre determinados productos que se supone que solo personas de gran poder adquisitivo llegan. No sé, beber destilados carísimos, estoy diciendo cualquier cosa, no sé el precio, pero habanos, traídos de no sé dónde, autos importados de altísima gama, bueno, esos son, en todo caso, serían impuestos a ciertos consumos más particularizados y que revelarían, de alguna forma, una capacidad contributiva más real, si ustedes quieren, ¿no? Pero bueno, los impuestos en general los podemos reconducir a esas 3 grandes ramas, o quizás los impuestos más comunes. Después hay muchos otros que atacan distintas manifestaciones de capacidad contributiva. Entonces dijimos que no surgía este principio expreso de la Constitución Nacional, pero la doctrina lo deriva de ciertas disposiciones que tangencialmente lo mencionan. Si ustedes quieren, esto es una construcción que se ha hecho, ¿por qué? Porque se entiende que este principio es absolutamente necesario para legitimar los tributos y poner un freno al Estado. Entonces, el artículo 4 de la Constitución, que es un artículo que ustedes van a tener que estudiar, por supuesto, releer si ustedes quieren, dice que el gobierno federal provea los gastos de la nación con las demás contribuciones que, equitativa y proporcionalmente a la población, imponga el Congreso General. Entonces habla de equitativa y proporcionalmente. Entonces está dando 2 conceptos que no son exactamente esto, pero está dando una idea que se acerca a la capacidad contributiva. La equidad es la equidad, el principio tiene que ver con la igualdad, es otra cosa, pero el concepto de proporción se acerca también a este concepto de capacidad contributiva. El artículo 16 habla de la igualdad, es la base del impuesto, entonces habrá que ver la igualdad también cómo juega ahí, es otro principio que ya vamos a ver. En fin, de todos estos principios se hace derivar la vigencia del principio de capacidad contributiva, ¿no? Que la Constitución, perdón, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho que es un principio válido y vigente de nuestra Constitución Nacional, el principio de capacidad contributiva. Esta capacidad contributiva, ¿no?, definida así en general, tiene algunas aristas o algunas implicancias. ¿Qué quiere decir? Que este principio, una vez que se traduce en las normas impositivas puntuales, o en las normas, digamos, que establecen cada uno de los tributos, generan algunas consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia de asumir como válido el principio de capacidad contributiva es establecer lo que se denomina el mínimo no imponible. ¿Han escuchado hablar de esa expresión, el mínimo no imponible? Sí, pero no me acuerdo en dónde lo he escuchado. Bien, siempre yo soy muy pesado con eso, pero porque el lenguaje es muy rico. O sea, siempre hay que tratar de entender qué es lo que nos dicen las expresiones. Mínimo no imponible. No imponible quiere decir que no está sujeto a impuesto. Mínimo, bueno, que hay un mínimo que no está sujeto a impuesto. ¿Qué quiere decir? Que en general los tributos, los que tienen que ver con las ganancias, con el patrimonio sobre todo, no con los consumos, que sería muy difícil de establecer, prevén un mínimo que no queda sujeto a impuestos. ¿Por qué? Porque se entiende que ese mínimo no alcanza para pagar impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias tiene un mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir? Que los que ganan hasta tanto no pagan. ¿Pero por qué? Porque se supone que los que ganan hasta tanto dedican todo su esfuerzo económico a, entre comillas, a subsistir, y por lo tanto no tienen esa aptitud de pago. Entonces, la ley de impuesto a la ganancia establece un mínimo no imponible. Quiere decir que hasta acá no se paga. A partir de este mínimo no imponible, se va a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, primera implicancia viene por abajo. O el patrimonio. El impuesto a los bienes personales también tiene un mínimo no imponible. Esto es,
El que tenga solamente una vivienda de determinado valor y nada más, y no llegue su patrimonio a cierta suma de dinero, a ser valuada en cierta suma de dinero, bueno, no paga, porque tiene un patrimonio que no alcanza a revelar aptitud de pago. Entonces, primera consecuencia de este principio en las leyes impositivas es la existencia de un mínimo no imponible. Por eso estos impuestos al patrimonio y a las ganancias se ven como más justos, digamos, porque estas cuestiones se pueden regular mejor. El impuesto al valor agregado, por ejemplo, es imposible. No le podemos preguntar, el almacenero no le puede preguntar a cada persona que le va a comprar un litro de leche si tiene más o menos dinero. No puede hacer eso. No puede, no, usted no paga el impuesto, usted sí, usted me paga más. Yo impuesto, ¿no? Una alícuota fija y a otra cosa. Pero aprovecho este divague para decirles que en los países hay que ver los sistemas tributarios en su conjunto como son. Porque a veces los impuestos en particular no gravan perfectamente determinada capacidad contributiva, pero el juego entre unos y otros y el distinto impacto entre unos y otros hacen que tengamos un sistema más justo, o más progresista, o más progresivo, o más injusto y más regresivo. Cuando tenemos un sistema tributario que se basa fundamentalmente en los impuestos al consumo, podemos decir que tenemos un impuesto regresivo, porque estamos gravando más que proporcionalmente a aquellos que tienen menor capacidad contributiva. Entonces, si la torta de la recaudación de un país está compuesta sobre todo por el IVA, por ejemplo, podemos decir, bueno, este sistema no está funcionando. Ahora, si tenemos un impuesto que grava, o digamos que en la torta generalizada tiene una mayor proporción del impuesto a las ganancias, estamos diciendo, bueno, este sistema es más racional. ¿Por qué? Porque está gravando más a los que tienen más. Bien, entonces, primera consecuencia, mínimo no imponible. Segunda consecuencia, o aspecto a tener en cuenta, hacia arriba, ¿no? Nosotros decimos que el principio implica que deben pagar más los que tienen más, ¿no? Ahora bien, si ascendemos en la línea de ingresos o de patrimonio, podemos llegar a decir que, bueno, que el que tiene más pague más. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite hasta el cual el impuesto puede llegar siguiendo esta idea de la capacidad contributiva? Bueno, usted tiene 50 millones de dólares, digamos, podría pagar 40, que con 10 igualmente le alcanza, ¿o no? Ahora bien, ¿hasta dónde llega ese principio o esa aplicación de la capacidad contributiva en el diseño del impuesto? ¿A alguien se le ocurre? Lo mismo del principio de la confiscatoriedad. Exactamente, el principio de la confiscatoriedad viene a jugar ahí y se cruza con este principio. Entonces, muy bien, hay que ir asociando todos los conceptos. Este principio que me dice, bueno, pagará más quien tiene mayor aptitud de pago, en algún momento se cruza con el principio de no confiscatoriedad. Entonces me dice, bueno, pero hasta cierto punto. Entonces ese principio será variable. En algunos países, esa alícuota máxima del impuesto a las ganancias, por ejemplo, puede llegar al 40, al 45, al 50 incluso llegado. Pero bueno, tiene que ver con las configuraciones de cada país. Esos países seguramente le den a los ciudadanos, como contraprestación del pago de esos impuestos tan elevados, servicios públicos acordes a esos pagos. Entonces, seguramente la salud funciona muy bien, la educación pública es de altísima calidad, en fin. Eso varía en función de cada sociedad. Pero entonces, este principio de capacidad contributiva tiene un límite superior que viene dado por el principio de no confiscatoriedad. Muy bien. Después hay otra implicancia en este principio de capacidad contributiva y tiene que ver con los contribuyentes que están en una igualdad de condiciones o en desigualdad de condiciones. Entonces, la igualdad de condiciones es lo que se denomina la equidad horizontal. ¿Cómo deben tributar aquellos que están en las mismas condiciones? Bueno, de la misma manera. Sobre eso no tenemos mayor dificultad. Todos aquellos que tienen un mismo nivel de vida, un mismo auto, un mismo nivel de ingreso, un mismo patrimonio, tributarán de la misma forma. Y acá se cuela entonces también el principio de igualdad. Todos estos principios que nosotros vamos a ver y que ustedes van a estudiar
no se los entiende separadamente, sino que todos juegan de alguna forma en armonía, ¿no? Entonces, el principio de igualdad juega también respecto de la capacidad contributiva, ¿no?, entre sujetos que tienen una misma manifestación de esa actitud. El problema que se nos puede presentar, que se presenta, es que las sociedades no tienen un solo patrón de contribuyente, tienen sujetos de muy distinta capacidad contributiva, de muy distintas situaciones, que ejercen distintas actividades, que tienen distintos ingresos. Entonces, es un muestrario de desigualdad la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el impuesto a aquellos que están en diferentes situaciones de capacidad contributiva? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Evidentemente, no vamos a aplicar el mismo tributo a los que tienen más patrimonio que los que tienen menos, a los que tienen más ingresos que los que tienen menos. Pero eso no nos dice mucho, porque la pregunta a hacer es, bueno, ¿cómo vamos a gravar a esos sujetos que están o que tienen distinta capacidad contributiva? Estos son los problemas que se denominan de equidad vertical. ¿Cómo los vamos a gravar? Y acá surgen distintas propuestas o distintas ideas. ¿A ustedes les parece bien que a estos sujetos que están en distintas situaciones los grabemos de manera proporcional? ¿Qué quiere decir de manera proporcional? Bueno, que fijemos un porcentaje y que a todos los grabemos en la misma proporción. Entonces, que fijemos, por ejemplo, un 10%. Entonces, digamos, bueno, o vamos a grabarlos a todos con un 20% de sus ingresos. ¿Está bien este principio? Este principio está bien en principio, porque es la misma proporción para todos. Todo el mundo va a aportar su 20%. No está mal. Lo que ocurre es que ese 20% para aquellos que están en una escala menor de los ingresos representa un sacrificio muy grande. Representa un sacrificio muy grande porque va a tener que destinar todo el 80%, supongamos, ¿no?, a sus necesidades básicas, a la educación, a la alimentación, etc. Y le va a quedar solamente para pagar ese 20%. Pero imaginemos a alguien que está en una situación muchísimo más ventajosa, ¿no?, y que pongamos números, supongamos que alguien gana 100.000 pesos y tiene que pagar ese 20%. Tendrá que pagar 20.000 pesos, para hacer números redondos, y ese 80.000 lo destinará a pagar alquiler, a sus hijos, la escuela, el supermercado. Si tenemos por el otro lado un sujeto que en vez de ganar 100.000 gana 1.000.000, ese 20%, esos 200.000 pesos, van a significarle a él un sacrificio menor que al sujeto del que hablábamos recién. ¿Por qué? Porque él, con los otros 800.000, va a poder hacer lo mismo que el sujeto anterior, e incluso va a poder ahorrar, va a poder invertir, va a poder hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el sacrificio que le implica a él ese 20% es menor al sacrificio que le implica al otro sujeto que gana poco ese 20%. Entonces, allí es donde el principio de proporcionalidad, esta proporción fija para todos, se muestra insuficiente y aparece otro principio, que es el de la progresividad. Entonces, ¿qué dice el principio de progresividad? Dice que a medida que aumente la base imponible, va a aumentar también la alícuota. De nuevo, a medida que aumenta la base imponible, aumenta la alícuota. Entonces, no es que la alícuota va a ser siempre el 20% para todos. Nos va a decir que va a ser el 20%, pero los que ganan 100.000. Ahora, los que ganan 200.000, la alícuota va a ser el 25%. Los que ganan 300.000 va a ser del 30%. Los que ganan 500.000 va a ser del 40%. Y ahí hasta llegar de nuevo al principio de no confiscatoriedad. Entonces, esto es lo que se denomina un sistema progresivo, que podríamos definirlo como aquellos en los cuales paga proporcionalmente más quien gana más. O sea, a medida que aumenta la base imponible, aumenta también la alícuota. Entonces se termina pagando una mayor proporción, se paga una mayor proporción del impuesto, porque
porque la alícuota va aumentando. ¿Pero por qué? Porque se supone que el sacrificio es más o menos parejo, ¿no? Entonces, eso es lo que legitima los impuestos progresivos. Entonces, el impuesto a las ganancias, que se entiende que bien aplicado sería el más justo, implica, dado este principio de capacidad contributiva, un mínimo no imponible. O sea, aquellos que ganan muy poco no pagan. Y luego, los que sí pagan, lo hacen con una escala progresiva. Los que ganan, supongamos que el mínimo no imponible sea 20.000, bueno, los que ganan 30.000, que están muy cerquita, pagarán un 5% de sus ganancias. Los que ganan 50.000 pagarán un 10% de sus ganancias. Los que ganan 300.000 pagarán un 20%, y así hasta la alícuota máxima. Entonces es un sistema progresivo, donde la alícuota aumenta a medida que aumenta la base imponible. Entonces, estos temas de equidad vertical, cómo gravar a los que están en distinta situación de capacidad contributiva, se resuelve ya sea por la proporcionalidad, los sistemas que lo admiten, o por la progresividad. Desde ya que la regresividad sería un contrasentido, ¿no?, que atacaría otro principio. No podemos gravar proporcionalmente más a los que menos tienen, ¿no? Ya un sistema de estricta proporcionalidad podríamos decir que es un poquito regresivo, si me siguen en el razonamiento. Porque si va a ser la misma proporción para todos, y seguramente los de la escala más baja van a terminar teniendo un impacto y un sacrificio muy fuerte. Y cuando me refiero a sujetos, me refiero a personas, pero me refiero a empresas también, ¿no? Empresas grandes, empresas medianas, MIPYMES, etc. Entonces, estas son las implicancias del principio de capacidad contributiva, ¿no? Todo lo que quiere decir o lo que viene a configurar este principio. ¿Una pregunta? Sí, profe, cuando habló de las consecuencias, la primera consecuencia era el mínimo no imponible, la segunda consecuencia que, digamos, quien tiene más debe pagar más, y la tercera consecuencia sería la equidad. Sí, son modos de verlo. Mira, cuando dije primero, segundo, tercero, dije, en primer lugar, este principio de capacidad contributiva tiene una consecuencia que es, debe haber un mínimo no imponible. Bien. La segunda es que tiene que tener un límite máximo. ¿Hasta dónde va el principio de capacidad contributiva? Bueno, hasta la no confiscatoriedad, porque si no yo podría seguir aumentando esa alícuota hasta el infinito. Yo podría decir, si en la progresividad, ¿no?, si a mayor base imponible, mayor alícuota. Entonces, bueno, empezamos por el 5, el 10, el 15, el 20, el 50, el 80, el 90. Eso es progresivo también, ¿o no? Es progresivo. Pero bueno, hay un momento en el que hay que cortar por este principio por dos razones. Por el principio de no confiscatoriedad, que no podés absorber sustancialmente la propiedad. Pero aparte, y esto lo vinculamos, y ustedes deberían vincularlo al final de la materia más con la parte de las finanzas públicas, porque un sistema tributario de ese tipo lo que haría es desalentar la actividad productiva. Si yo soy un sujeto que me van a cobrar el 90% de impuestos por lo que yo, una gran empresa, y no me conviene, yo o me voy a otro lugar o la cierro. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo estímulos tributarios de parte del Estado. El Estado debe manejarse en un cierto equilibrio. Debe cobrar tributos genuinos de las actividades económicas sin llegar a asfixiar tanto a los que generan la riqueza que lleguen a tomar otras decisiones tales como irse a otro país que tiene menores impuestos, dedicarse a otra actividad menos riesgosa y más lucrativa, a lo mejor a la timba financiera. Entonces, los impuestos, por eso es que no deben, o que tienen un límite, ¿no?, al menos en los sistemas capitalistas. Bueno, ¿cuál es el límite? Y no desalentar la actividad económica, porque si no, en términos vulgares, estaríamos matando a la gallina de los huevos de oro. Si yo con un impuesto gravoso voy contra los generadores de riqueza, y eso no va a ocurrir más, y del día de mañana no voy a tener riqueza de dónde cobrar. Esto ya lo decía Perdi mucho mejor que yo, en el libro este que les recomendé en la primera clase, y en las bases y puntos de partida también, de que el impuesto no debe, estoy tratando de recordar cómo dice, pero no debe matar lo que lleva en su entraña. O sea, no debe matar, ¿qué cosa? La actividad económica. Debe recaudar, pero sin matar esa actividad económica, ¿no? Hay que permitir ese ejercicio. Entonces dije, primera, el mínimo no imponible. Segundo, que aumenta la alícuota, ¿no?, y que pagan más lo que tienen más, hasta un cierto punto. No. Tercera situación donde lo podemos ver,
la equidad horizontal. Bueno, ¿cómo tributan los que están en las mismas condiciones, de la misma forma? Y en cuarto lugar, ¿cómo tributan los que están en distinta situación? Bueno, La equidad lo pueden vertical, hacer ¿no? proporcionalmente, lo pueden hacer Claro. progresivamente. Ujú. Son maneras de ver este principio o abordajes, ¿no? Muchas gracias, profe. De nada. Otro principio muy importante en materia tributaria es el principio de razonabilidad de las leyes. El principio de razonabilidad de las leyes, que no es fácil de entender, ¿no? Porque uno sí puede decir, oye, bueno, que las leyes sean razonables, obvio, pero ¿qué quiere decir que una ley sea irrazonable, o sea, razonable? Una ley, a ver, no hay derechos absolutos en su ejercicio, lo dice la propia Constitución, la ley los puede reglamentar, ¿no? Pero esa posibilidad de reglamentar los derechos tiene una implicancia, y es que esa reglamentación sea razonable, o sea, que exista una armónica relación entre la finalidad que tiene el legislador y el medio que utiliza. O sea, tiene que ser como lógico lo que se pretende con la norma que se sanciona en materia impositiva, ¿no? Entonces tiene que haber una ley razonable. Cuando deja de ser razonable la ley, se vuelve inconstitucional. Y los tribunales han declarado esa inconstitucionalidad de muchas normas, ¿sí?, en los cuales no había esta relación, no había fluidez entre lo que el legislador quería grabar y cómo lo hacía finalmente, ¿no? No había una adecuación, te les pongo ejemplo, pero no había una adecuación entre los fines y los medios. Cuando los medios no son lógicos, aptos para lograr este fin, viene el legislador y dice, esta ley es constitucional. ¿Por qué? Porque le falta razonabilidad. Supongamos, poniendo ejemplos tontos, pero después vamos a los ejemplos reales del derecho tributario, que en esta situación de pandemia por el COVID-19, el legislador sacaron una ley y dijeron, bueno, entonces para combatir esta situación vamos a salir todos con sombreros o con gorras, y será obligatorio. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es la relación entre eso y taparse la cabeza? Si no, digamos, no hay un contagio por los pelos, digamos, ¿no? Entonces, esa ley, ese medio, esa ley ilógica no tiene relación con el fin al que se propone aspirar. Ahora veamos un ejemplo de la realidad y de la materia tributaria para ver cuándo una ley es irrazonable. Porque esto ha ocurrido. Existió un impuesto que se está derogando sistemáticamente todos los años, que se denomina el impuesto a la ganancia mínima presunta. Impuesto a la ganancia mínima presunta. El legislador, en una ocasión, para tratar de hacer este sistema que yo les decía recién más progresista, más progresivo, y que grave más a las ganancias que a los consumos, dijo, miren, me están evadiendo el impuesto a las ganancias por muchos lugares. ¿Qué voy a hacer? Voy a sancionar un impuesto que va a gravar una ganancia mínima que yo presumo que todo sujeto tiene en el año. Como no me voy a quedar esperando que me declaren el impuesto a las ganancias y lo evadan, voy a establecer un impuesto a la ganancia mínima presunta. Entonces yo voy a decir, dijo el legislador, miren, todos aquellos que tengan activos, se presume que generan una ganancia tal. ¿Por qué? Porque si tienen una finca, tienen una bodega, tienen las viñas, tienen todo eso porque generan una ganancia. Entonces, establezcamos un impuesto a la ganancia mínima presunta. ¿Y cómo lo establecemos? Bueno, sobre esos activos, sin descontar las deudas y los pasivos, ojo, sin descontar las deudas y los pasivos, sobre los activos, un porcentaje, para mí es ganancia mínima presunta. Entonces, el sujeto tiene un patrimonio de 10 millones de pesos, bueno, el 2% me lo va a pagar porque yo presumo que va a tener una ganancia. Esto que parece en principio lógico, choca y chocó con la realidad de que muchos emprendimientos no tenían ganancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso que ponía de las fincas y las bodegas, hay emprendimientos que son a mediano o largo plazo. Si yo hoy quiero poner una bodega, una finca, hacer mis propios vinos, durante muchos años calendario, yo voy a perder dinero, porque tengo que invertir, tengo que plantar, tengo que regar, tengo que cuidar, y la planta no me da uva, tengo que hacer la bodega, en fin, durante todos esos años yo no voy a tener ganancias, voy a tener pérdidas.
De todas formas, voy a tener que pagar el impuesto, porque el impuesto que dice sobre mis activos, la bodega, por ejemplo, la tierra, tengo que pagar un porcentaje. Entonces, ¿qué pasó? Algunos contribuyentes se rebelaron contra eso y dijeron, miren, este impuesto es inconstitucional. Y fueron, por ejemplo, por el principio de la capacidad contributiva. Pero miren, no hay aptitud de pago y estaba muy bien, porque no generaba riquezas ese emprendimiento. Pero la Corte desestimó esta ley y declaró inconstitucional este impuesto, en algunos casos que llegaron a la Corte. ¿Por qué? Porque dijo lo siguiente, miren, este impuesto es inconstitucional porque el medio que utilizó no tiene relación con el fin. ¿El fin cuál es? ¿Lograr una mayor recaudación de ganancias? Sí. ¿Y cuál es el medio utilizado? Una ley que grava a los activos sin tener en cuenta las deudas. Ustedes imaginen, yo podría tener una bodega que vale 10 y deudas por 12. Entonces, no hay lógica entre considerar solamente los activos, porque yo puedo tener deudas mayores que mis activos. Entonces, como esta ley no permitía acreditar la existencia de pérdidas, no permitía acreditar que uno no había obtenido en realidad ganancias, la Corte dijo, bueno, esto es irrazonable. ¿Por qué? Porque esta ley que pretende gravar ganancias está utilizando un medio que no guarda relación. ¿Cómo es posible que solo el tener activos me va a hacer presumir la existencia de ganancias y por tanto pagar el impuesto? No hay relación. Entonces, ¿qué dijo la Corte en estos casos? Esa ley es inconstitucional porque afecta el principio de la razonabilidad de las leyes. Este es el principio de materia tributaria que estamos hablando, de la razonabilidad de las leyes. ¿Se entendió más o menos el ejemplo y la idea de este principio? Sí, profe. Bueno, no es de los más fáciles, pero es muy importante y en materia tributaria sobre todas las cosas. Después tenemos otro principio tributario constitucional, principio constitucional tributario, que es el principio de igualdad, que lo mencionamos. Ese principio de igualdad ante la ley, la igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, ese principio que sí está contenido en la Constitución provincial, el principio de igualdad ante las cargas públicas, ¿cómo lo podemos definir? O cuando lo queremos precisar, a esta altura yo tengo intención de preguntarle, a ver, si le fijamos un impuesto igual para todos los habitantes de la nación, ¿no? Un impuesto igual. A ver, todos van a tener que pagar al año 1.000 pesos. ¿Eso respeta la idea de la igualdad de la Constitución Nacional? Definitivamente no. La igualdad es igualdad de tratamiento en igualdad de circunstancias. Y ustedes vean cómo ya nos empezamos a mezclar todos estos principios, porque algo dijimos recién, es igualdad de tratamiento en igualdad de circunstancias. Este principio impone tratar de la misma manera, en términos tributarios, a los que están en las mismas condiciones y tratar diferente a los que están en diferentes situaciones. Entonces, ¿cuál es el problema o el desafío que presenta el principio de igualdad en materia tributaria? No el tratamiento de los que están en las mismas condiciones. Supongamos dos empresas que tienen la misma cantidad de empleados, los mismos ingresos y se dedican a lo mismo, bueno, el tratamiento debe ser el mismo, por una cuestión de igualdad. Ahora, yo puedo hacer distintos tratamientos a las empresas informáticas respecto de las empresas productoras de envases de vidrio. Porque yo podría decir, bueno, las informáticas pagan 20, una alícuota del 20 y las que fabrican vidrio del 30. ¿Puedo gravar de manera distinta a los que son argentinos a los que son extranjeros? ¿Puedo gravar de la misma forma a los que hacen las operaciones directamente en la provincia de aquellos que las hacen fuera de la provincia? El problema del principio de igualdad se da cuando la ley hace distinciones. Entonces, uno tendría derecho a decir, no, esa distinción que hace la ley viola el principio de igualdad. Pero la realidad es que toda la sociedad es un mosaico de desigualdades y el legislador tiene que
intenta tratar a todos esos supuestos de la mejor manera y genera categorías, distinciones, grupos. Entonces, ahí se pone en juego el principio de igualdad. Entonces, cuando alguno de esos grupos o contribuyente se siente en inferioridad de condiciones o un desigual tratamiento, hace planteos judiciales, o podría hacerlos. Entonces, ¿cómo va a resolver un juez un planteo de igualdad ante la ley? Supongamos que a los hipermercados los graban con una alícuota de ingresos brutos del 3%. Tienen que pagar el 3%. Y a los almacenes se los graba con el 2% a las ventas, ¿no? Esa distinción en el tratamiento ¿respeta el principio de igualdad? ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? Porque en definitiva ambos se dedican a lo mismo. El más grande supermercado o hipermercado de la región vende cosas y el almacén vende cosas. Y uno lo graban con el 3 y otro lo graban con el 2. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se respeta o no se respeta en estos casos el principio de igualdad ante la ley? ¿Quién me quiere decir algo? Es difícil, ¿no? Cuando los principios cuando los definimos de manera abstracta o general, ¿no? Creemos que los entendemos. Y en realidad eso es porque intuimos cómo va. El problema es cuando tenemos las situaciones concretas. Cuando ustedes, si en el ejercicio de la profesión tienen algún problema en materia tributaria, van a tener una ley que hace esa distinción, y ustedes van a ir a la Constitución, hace igualdad de la ley, sí, perfecto. Cuando viene aquí, bueno, esta ley, digamos, ¿lo respeta o no lo respeta? Digamos, bueno, ahí es cuando hay que empezar a buscar las pautas, los criterios que permiten decidir las situaciones. Ahí es cuando realmente se ve el sentido crítico. Y cuando aparecen las construcciones, porque el artículo 16 no nos va a decir nada. La igualdad es la base del impuesto y la carga pública. Bien, ahora decime qué pasa con el almacenero o con el hipermercado. Tenemos una demanda del hipermercado, que viene a decir que esa ley es inconstitucional. El hipermercado es una gran empresa multinacional que contrata a los mejores abogados y hace un planteo contra esa ley por un tratamiento discrecional, arbitrario, discriminatorio. Y ustedes son jueces y ganaron por concurso. Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo resuelven eso? Bueno, la doctrina y la jurisprudencia ha ido dando pautas, ¿no? Entonces, para cómo resolver esto. Entonces, por supuesto, eso es opinable, pero algunos autores han dicho lo siguiente. Para evaluar si esas distinciones o esos grupos distintos, con distintos tratamientos, violan o no el principio de igualdad contributiva, hay que ver si estos impuestos tienen una finalidad meramente fiscal o se cuela la extrafiscalidad. O sea, si son impuestos que tienen también fines extrafiscales. Un impuesto con fin fiscal, y con esto vamos a ir terminando por el horario, pero un impuesto con fin puramente fiscal es un impuesto que solamente tiene en vista la recaudación. Tengo que recaudar tanto. Si ese es el caso, el principio a tener en cuenta acá es el de la capacidad contributiva. Todo el contenido del principio de la capacidad contributiva que vimos recién. La distinción será o no respetuosa del principio de igualdad, y por lo tanto esa distinción será razonable y no arbitraria, si se respeta todo el contenido del principio de capacidad contributiva que vimos recién, ¿no? La mayor aptitud de pago, la progresividad, los mínimos no imponibles, etc. Si se trata de un impuesto que tiene finalidades extrafiscales, o sea, no solo recaudar, sino otras finalidades, bueno, hay que ver cuáles son esas finalidades que tuvo en vista el legislador y apelar al principio de razonabilidad. Entonces, ¿se dota este principio o se lo complementa con los anteriores? Repito, si son impuestos con fines solamente fiscales, hay que ver si se respeta el principio de capacidad contributiva, con todo lo que dijimos recién. Y si son impuestos que tienen en vista otras cosas, en el ejemplo de recién, por ejemplo, yo puedo
gravar más severamente a los hipermercados que a los almacenes de barrio. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero que los almacenes de barrio subsistan, que haya más comercio de cercanía, no quiero generar conglomerados y contaminación en los hipermercados. Considero que los hipermercados tienen más espaldas que los almacenes. ¿Por qué? Porque pueden producir ellos mismos, tienen una capacidad de negociación distinta, entonces con los proveedores tienen otro tratamiento. Entonces, en ese caso, hay que ver la razonabilidad, hay que ver en qué medida ese tratamiento distinto o esa creación de ese grupo diferente obedece o tiene un espíritu razonable, ¿no? Entonces, si efectivamente es así, la distinción respetará el principio de igualdad. Si es absolutamente irrazonable, discriminatorio, o yo estoy en guerra con todo el sector económico y solamente eso me lleva a actuar de esa forma y establecer ese impuesto, no existirá razonabilidad, no habrá igualdad ante la ley, habrá un trato discriminatorio en esa ley impositiva en concreto. Entonces, el principio de igualdad, así como es tan sencillo enunciarlo, es muy difícil determinarlo en los casos concretos. Hay que, como principio general, sería una igualdad de tratamiento en igualdad de circunstancias. Y el análisis, en el caso particular de los distintos tratamientos, si obedecen o no, o si se complementan debidamente con los principios de capacidad contributiva y de razonabilidad de la ley. Bueno, no quiero atormentarlos más, pero hemos visto de alguna forma este punto 5, los principios constitucionales. Faltan algunos otros que ustedes lo pueden ver en el libro de Villegas, como el principio de seguridad jurídica, el principio de tutela judicial efectiva, ¿no?, que es tan importante, que es, bueno, ¿cuáles son las herramientas que la ley nos da para efectivamente en determinados casos lograr la protección judicial? El principio de libre circulación territorial dentro del país, que es este principio que prohíbe las aduanas interiores, o sea, se prohíben los impuestos que directamente dificultan o gravan el mero tránsito, porque no fue la voluntad del constituyente. O estos principios ustedes los pueden ver en Villegas. Yo quería referirme quizás a los más importantes, o a los que merecían algún análisis particular. En el próximo encuentro del jueves vamos a ver lo que se vincula con el poder tributario y la participación federal y las facultades de las provincias y de la nación. Como compartimos clase con el profesor Molina, no vamos a tener mucho tiempo, con lo cual yo lo que les sugiero, si tienen tiempo y si pueden, es que ustedes lean el material, y así puede ser más rico, pueden hacer preguntas o podemos pasar más rápido por ahí y no que ustedes estén esperando a ver de qué se trata. Y bueno, queda pendiente entonces el asunto de la confirmación de los días del primer parcial y de los siguientes, en función del tema de los exámenes finales. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica? Profe, yo le iba a consultar si los apuntes que usted tiene ahí con usted los va a compartir en el aula virtual. Tendría que ajustarlo, mira, No es necesario. No, son anotaciones mías que Genial. no le van a agregar. Digamos, lo dice Villegas mejor que yo, y esto no les va a aportar nada. Lean el libro, lean a los autores, que es mucho mejor. Y es un ejercicio, Gracias, profe. es un ejercicio mayor, digamos, con esta clase, con esta introducción que yo les he hecho, van a estar en mejores condiciones de leer eso y de estudiar por ahí. En términos pedagógicos a mí me parece mejor. Muchas veces en otros años a veces compartía PowerPoint y terminaban estudiando de ahí, y la verdad es que no sirve mucho, ¿no? Pero bueno, yo estoy abierto a las consultas, a las preguntas, a lo que quieran, ¿no? Perfecto, gracias. De nada. Bueno.